Podemos decir entonces que el efecto que tenga un determinado gen va a depender de principalmente la frecuencia con la que ese gen se encuentra en la población y además los valores genotípicos de los genotipos presentes en la población. Entonces, a modo figurativo, podemos ver si este rectángulo representara una determinada población, podemos caracterizar esta población diciendo que tiene una determinada frecuencia genotípica y una determinada frecuencia génica. Podemos ver a simple vista que al parecer habría mayor cantidad de genes A chicas que de genes A grandes. Lo mismo que podemos decir que cada genotipo tiene un determinado valor, siendo tanto la frecuencia génica como genotípica las que caracterizarían a esta determinada población. Por lo cual, si comparara a esta población con otra cuya frecuencia sea más alta para los genes A grande que para los A chica, estaríamos hablando de que el efecto tanto del gen A grande como A chica en estas dos poblaciones diferentes impactaría de manera distinta. Entonces, depende de las frecuencias, tanto génicas como genotípicas, y por lo tanto, el efecto de cada gen va a depender de la población que integra ese gen. Es decir, que en distintas poblaciones, los resultados de la presencia de determinados genes es diferente. Otra de las componentes de la varianza fenotípica es la varianza ambiental. Habíamos dicho que la varianza ambiental es todo lo que no es varianza genotípica, ¿sí? Entonces, podemos decir que en el fenotipo, en la expresión del fenotipo, o hablando en términos poblacionales de la varianza fenotípica, impactan factores tales como el mercado, la alimentación, la sanidad, la reproducción, las condiciones climáticas, el manejo, la infraestructura, etc. Todos estos factores constituyen la varianza ambiental. Hasta el momento vimos en detalle el modelo básico que rige al mejoramiento animal. También existe lo que se denomina el modelo final o modelo completo, donde aparecen dos variables más que tendrían un efecto sobre la varianza fenotípica. Estas dos variables son la varianza de interacción genotipo-ambiente y la dos covarianza genotipo-ambiente. A continuación, vamos a describir cada una de estas componentes dando un ejemplo a nivel de campo que nos permita entender en qué momento o bajo qué circunstancias agregaríamos estas dos componentes al modelo básico. Decimos que existe interacción genotipo-ambiente cuando la expresión genotípica cambia si cambiamos de ambiente. Vamos a ver dos ejemplos. En el primer ejemplo analizamos porcentaje de destete en dos ambientes, campo natural y campo mejorado, para dos genotipos distintos, Brahman y Shorton. Lo que podemos ver es que la raza Brahman tiene siempre un mejor comportamiento tanto en el ambiente 1, campo natural, como en el ambiente 2, campo mejorado. Pero está claro que al pasar la raza Brahman del ambiente 1 al ambiente 2, tiene un aumento considerable del porcentaje del peso al destete. Y si bien Shorton también aumenta su porcentaje de peso al destete, no lo hace en la misma magnitud que la raza Brahman. Por lo cual podemos ver que al cambiar de ambiente, ambos genotipos se expresan de manera distinta. En el ejemplo número 2 podemos ver también el análisis del peso al destete para estas razas, pero con un comportamiento un tanto diferente. Podemos ver que la raza Brahman en campo mejorado se comporta mejor que la raza Shorton, pero en el ambiente 2, en campo natural, la raza Shorton es la que mejor se comporta con respecto a la raza Brahman. Aquí también podemos ver claramente una interacción genotipo-ambiente donde los dos genotipos en dos ambientes distintos se comportan de diferente manera. Se incluye a la varianza genotipo-ambiente en el modelo básico cuando la interacción entre ese genotipo y ese ambiente, es decir, que cuando las expresiones genotípicas cambian de manera considerable en diferentes ambientes.
Entonces, a modo de ejemplo, podemos ver esta tabla en donde observamos para distintos casos cómo es la diferencia entre genotipos y ambientes y qué es lo que podemos esperar respecto a la interacción genotipo-ambiente, ya sea una importante y alta interacción genotipo-ambiente o baja. Los invito a que en horario de consulta podamos ver en detalle si les queda alguna duda acerca de esta tabla. Incluir la varianza de interacción genotipo-ambiente en el modelo básico, pero con un ejemplo práctico, con lo que sucede a campo. Vamos a analizar estas tres situaciones. En la primera situación podemos ver que tanto la genética como el ambiente están representados por estas barras. En este caso, el productor tiene estos determinados recursos ambientales para producir, cuyo límite está marcado por la línea de puntos rojos. Este productor decide invertir en genética y su límite de inversión en genética o la inversión que hizo está marcado con línea azul. Lo que podemos ver es que existe una diferencia entre el ambiente que tiene para producir y la genética adquirida. Esa diferencia marcada con este cuadrado rojo es lo que representa la pérdida económica que tuvo el productor al pretender incluir genética en cuyos recursos o en cuyo sistema no va a poder ser expresada en su totalidad, ya que el límite del ambiente marca un límite de genética que puede aceptar ese ambiente para una expresión óptima de esa genética. Distinto es si nos encontramos en este otro extremo, donde el productor tiene estos recursos ambientales marcando el límite con la línea roja, pero no hace una inversión fuerte en genética. Considera, por ejemplo, que invertir en genética no sería una inversión, sino sería un gasto, o que es demasiado costoso. Ese productor también está perdiendo dinero, pero valuado en recursos productivos que no está utilizando para aumentar la productividad de su sistema. Y eso lo vemos en la diferencia que hay entre el límite de la genética, que es lo que está en línea azul, y el del ambiente que está en línea roja. Tanto en el caso 1 como en el caso 2 se está perdiendo dinero, ya sea por una mala inversión, por no tener en cuenta el ambiente para producir o por no invertir porque no se tiene en cuenta o contabilizado correctamente los recursos productivos de ese establecimiento. ¿A qué apuntamos entre el ambiente y la genética? En esta relación lo que tenemos que lograr es llegar a un equilibrio, que la genética y el ambiente se complementen, invirtiendo en genética hasta donde los recursos productivos de cada establecimiento nos permitan. De ese modo, la genética en la que invertimos se va a poder expresar en su totalidad debido a que está considerado antes de la inversión los recursos ambientales. ¿Cuándo incluimos el término dos veces covarianza genotipo-ambiente? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que, como bien ya sabemos, la varianza hace referencia a diferencias, ¿sí? La covarianza, por el contrario, hace referencia a similitudes. En este caso, este término hace referencia a similitudes entre la genética y el ambiente, entre el genotipo y el ambiente. Muy bien. ¿En qué caso incluimos este término en el modelo? Lo hacemos cuando tenemos una situación en la cual, vamos a poner un ejemplo de un rodeo lechero, donde todos los individuos que componen ese rodeo están en el mismo ambiente, bajo las mismas condiciones ambientales. Comen lo mismo, están en los mismos potreros, se manejan de la misma manera, se ordeñan con la misma cantidad de veces, etc. Pero podemos detectar que dentro de este rodeo general hay un grupo de individuos, un grupo de animales que tiene una mejor expresión fenotípica, por ejemplo, en producción de leche, es decir, producen más litros de leche. Ya que todos están en el mismo ambiente, pero hay un grupo al que podemos llamar un rodeo elite que produce más,
Es lógico pensar que podemos destinarle el mejor ambiente a ese rodeo que más produce, intentando llegar al equilibrio entre el genotipo y el ambiente para poder potenciar esa genética que busca expresarse. En ese caso, cuando tenemos esta situación, es que incluimos el término dos veces covarianza genotipo-ambiente. Está claro que si la genética y el ambiente se correlacionan positivamente, es decir, los mejores genotipos, mejor ambiente, eso va a sumar al modelo, por lo cual la varianza fenotípica se verá aumentada. Por el contrario, si la correlación entre la genética y el ambiente es negativa, es decir, si una es mayor y la otra es menor, van a tender a cancelarse entre sí y por lo cual la varianza fenotípica se va a ver afectada negativamente. Normalmente la correlación es tan baja, es muy baja a nivel poblacional, analizando poblaciones de animales domésticos, que no se comete un error muy grande si no se incluye este término en el modelo. Es decir, analizamos el modelo en términos de varianza. La idea básica es que subdividir esa varianza fenotípica en distintos componentes y que esos componentes tienen su peso sobre la varianza fenotípica final, es decir, lo que en definitiva terminamos midiendo a niveles productivos en los establecimientos. La magnitud de cada componente va a determinar las propiedades genéticas de la población y nuestra manera de analizar cómo avanzar o cómo trabajar desde el punto de vista del mejoramiento animal en esa población. Lo que tenemos que recordar es que nos interesa mucho analizar esa variación genética porque es la varianza, la diferencia, lo que nos permite mejorar y avanzar. Para concluir y en resumen, podemos decir que la causa de la variación la podemos explicar en términos de frecuencias o de efectos génicos. A partir de eso podemos construir un modelo que describe la expresión o el valor fenotípico que nosotros observamos en las poblaciones, como fenotipo igual a genotipo más ambiente, donde podemos diferenciar dos terminologías: el valor genético por un lado, que es el valor genético del animal para sí mismo. Por otro lado, el valor reproductivo, que es el valor de los genes del animal, lo que vimos como aditividad, que es el valor de los genes del animal para su progenie, es decir, que le va a transmitir a su progenie. La dominancia, la epistasia y el ambiente no son heredables. Sí, la dominancia y la epistasia son transmisibles al azar. Se transmiten al azar. Muchos genes son los que están involucrados en los caracteres que analizamos y mejoramos. Es por eso que hacemos uso de la estadística y el uso del concepto de variabilidad en el análisis poblacional es fundamental porque gracias a esa variabilidad es que podemos implementar la mejora genética en las poblaciones. Muchas gracias por su atención.